Guardiaespada de Callum Davis. Taz Ganna corrió. Los músculos de sus piernas se le acalambraban por el esfuerzo. Ninguna respiración satisfacía las demandas de sus pulmones ardientes. Debo seguir moviéndome, pensó. Debo seguir. Corrió por los pasillos y las cámaras sembrados de cadáveres de la basílica en la que trabajaba como escritosaban. Los suelos estaban resbaladizos por la sangre. Casi resbaló y cayó sobre las entrañas derramadas. Ya no podía oír esas cosas, pero no se sentía más seguro. Pensar en ellas le provocaba un nuevo terror, lo que le daba el impulso para seguir corriendo con sus extremidades debilitadas y seguir adelante. Monstruos metálicos de 3 patas y brazos con cuchillas que giraban y cortaban. Sus cuchillas atravesaron a sus colegas. Las criaturas ni siquiera necesitaban cortar. Sus espadas parecían atravesar todo lo que tocaban, cortando a la gente por la mitad y destripándola. Aunque las expresiones de las criaturas eran completamente impasibles, algo en ellas todavía daba la impresión de que estaban de alguna manera trastornados. Habían aniquilado a la mayoría de sus colegas en el claustro 365P en menos de un minuto. Por pura suerte, Taz había estado en el otro extremo de la cámara cuando se abrieron paso. Cuando escuchó los gritos, se dio la vuelta y vio lo que estaba sucediendo. Sus instintos tomaron el control. Corrió y nunca miró hacia atrás. ¿Cómo sucedió esto?, le preguntó. Habían circulado rumores durante algunos meses sobre una guerra en otras partes de Rithrian III. Sigan trabajando, habían dicho los canónigos. Todo está como siempre, bajo control absoluto. El emperador ordena que ignoren las mentiras y sigan trabajando. Esto continuó durante meses, pero después de un tiempo la gente empezó a desaparecer. Los miembros más antiguos de su claustro, Think, dijo que había visto esto una vez en el pasado. A mí me pasó antes. Me arrojaron a las brigadas de defensa sagrada. Ellos escogieron a los que iban a entrar al servicio militar para evitar el pánico y asegurarse de que la copia de los textos sagrados nunca cesara. Taz tenía poca idea de dónde podía correr o dónde estaría seguro. La basílica es una fortaleza en sí misma. Si esas cosas pudieran entrar, más allá de los muros y las torretas, ¿dónde en nombre del trono estaría seguro? Descartó los bloques habitacionales, pues estaban demasiado cerca y eran demasiado laberínticos. Atraparían. Pensó en la estación Enforcer. Estaba mejor protegida de la basílica y estaría vigilada. Tenían helicópteros de combate. Tal vez estaban evacuando gente. Taz llegó a una escalera y bajó. Lo hizo tan rápido como pudo mientras intentaba reducir el ruido de cada paso. Ahora que Taz tenía un objetivo, se sentía más concentrado. Se asomó por el borde de la barandilla mirando hacia abajo y hacia arriba para ver si alguno de los monstruos estaba allí. En los relativamente estrechos confines de la escalera, cada paso en la piedra parecía resonar durante una eternidad, y eso hizo que Taz se estremeciera. Se agarró a la barandilla mientras caminaba. El tacto de la misma era tan frío como siempre. Se detuvo en cada piso para mirar hacia arriba y hacia abajo las escaleras. Después de la quinta pausa de ese tipo, Taz comenzó a bajar de nuevo. Sintió una pesada gota de líquido caer sobre su mano desde algún lugar arriba mientras se agarraba de la barandilla. No era nada raro que el agua goteara allí, pero lo que sintió fue cálido. Sintió otra gota antes de que hubiera tenido tiempo de reaccionar. Taz sabía lo que debía hacer, pero miró de todos modos. 2 gotas de sangre le habían salpicado la mano. Miró hacia la escalera, varios pisos más arriba. Vio pares de ojos verdes mirándolo. Debía haber perseguido a otro sirviente de la basílica hasta allí. El pecho de Taz se contrajo sobre sus pulmones que ya jadeaban. Un intenso escalofrío recorrió su columna vertebral. Su garganta se estrechó mientras intentaba respirar con dificultad a pesar del miedo. Sintió un hormigueo que le erizó la piel por todo el cuerpo. Bajó corriendo las escaleras, apenas sacudiéndose por encima el miedo paralizante. Le quedaba 7 pisos por recorrer. Podía oír el ruido metálico de sus perseguidores durante todo el camino.
Nunca aumentaba la velocidad ni disminuía la velocidad. Era rítmico, incesante e incansable. Exactamente lo opuesto a sus piernas cansadas y ardientes, que parecía poder ceder en cualquier momento. Sabía que si eso sucedía, nunca volvería a ponerse de pie. Llegó a la planta baja. Sus perseguidores estaban a no más de 2 pisos por encima de él. Había 3 pasillos al final de la escalera. Tomó el primero que encontró. No estaba seguro de dónde conducía. Respiraba con dificultad y el corazón le latía con fuerza. Debemos escapar. Debemos escapar. Con una sacudida repentina, Zaz sintió que lo agarraban por la túnica y lo arrastraban hacia una habitación cuya puerta acababa de abrirse. Dio patadas, empujones y forcejeó. ¡Quítense de encima de mí, monstruos! ¡Quítense de encima de mí!, gritó. Las manos que lo habían agarrado lo arrojaron al suelo. Una le tapó la boca. Se retorció y trató de levantarse, pero lo que lo tenía agarrado era demasiado fuerte. ¡Detente! ¡Yeti! ¡Mírame!, susurró una voz. Te hemos oído correr. Zaz se dio cuenta, con alivio, de que estaba mirando un trío de ejecutores. La sangre salpicaba sus cascos anaranjados. Respiraban con dificultad por la lucha. Estás a salvo. Tenemos cubierto, pero quédate callado. Esas cosas están por todas partes. Zaz se sintió. El ejecutor retiró su mano de la boca de Zaz. El escriptosabio miró a su alrededor. 5 ejecutores habían bloqueado la puerta con escritorios volcados y varios atriles de escrituras, incluso una estatua de mármol de San Tácimus el Ferviente. Los quemadores de incienso parecían haber sido apagados a toda prisa, y los ejecutores se habían trasladado a otros 20 supervisores o más a la parte trasera de lo que una vez fue un claustro similar en el que él había trabajado, solo que más pequeño. El ejecutor que le había hablado señaló a la multitud. «Quédate con ellos», susurró. «Nos quedaremos aquí hasta que se vayan. No hagas ruido. El emperador nos ayudará a salir de esto si somos pacientes». Zaz caminó hasta el fondo de la sala y se agachó con un grupo de personas, obteniendo una sensación de consuelo y desamparo por la proximidad de otras personas. Muchos temblaban de la sorpresa. Muchos estaban cubiertos de sangre seca de antiguos colegas y amigos. Ninguno llevaba marcadores de identificación de la parte de la basílica donde trabajaban en las sencillas túnicas que vestían. Estaban haciendo lo mejor que podían para ser los más silenciosos posible, pero cada gemido, roce y tos ahogada hacía que Zaz quisiera gritarles, en caso de que su ruido alertara a los monstruos. Miró alrededor de la cámara, buscando forma de que las cosas pudieran entrar, temeroso de que los ejecutores o los demás pudieran haber pasado algo por alto. Sus paredes estaban vacías, además de más sigilos del águila imperial y una dispersión de sellos de pureza y pergaminos de noticio hechos jirones. Docenas de velas habían quedado en el suelo, donde habían sido tiradas cuando los ejecutores instalaron su barricada. También había otra puerta. Zaz frunció el ceño y tocó el hombro del hombre que estaba sentado a su lado. Le habían vuelto los brazos alrededor de las rodillas, se balanceaba suavemente y murmuraba para sí mismo. ¿Para qué es esa puerta?, preguntó Zaz con un susurro ronco. El hombre dejó de balancearse. Zaz pudo ver que tenía los ojos inyectados en sangre. No lo sé, está cerrado. Volvió a susurros, que Zaz ahora podía distinguir como oraciones por seguridad y liberación. Zaz no dijo nada más. Los únicos sonidos que se escuchaban en la habitación eran lágrimas ahogadas y oraciones susurradas. Los ejecutores estaban detrás de sus rudimentarias barricadas, agarrando sus escopetas con fuerza. Zaz siempre ha visto a los ejecutores como seres absolutamente aterradores, apenas humanos dentro de sus brillantes armaduras de color naranja. Para él, eran símbolos temibles de la autoridad del imperio, y no parecían tener mucho menos miedo que él. ¿Qué son estas cosas que nos abruman tan rápidamente?, pensó. Oyó un ruido metálico, miembros metálicos golpeando un suelo metálico. Los ejecutores también lo oyeron. Tomaron posiciones, apuntando sus armas a la puerta cerrada que tenían delante. El ruido se detuvo de repente, una vez que llegó a la cámara en la que estaban Zaz y los demás. Hubo una pausa. Zaz estaba tenso como un alambre.
decidió que los pasos siguieran adelante, como si pudiera obligarlos a alejarse con pura desesperación. No se atrevió ni siquiera a respirar. Saltó con una espada, atravesó la puerta y se movió con tanta facilidad como si la barricada ni siquiera estuviera allí. La gente gritó. Los que estaban más cerca del frente del grupo se retrocedieron. 3 monstruos metálicos de 3 patas que habían atacado a los colegas de Sass irrumpieron en la habitación. Su rápido avance era una revolución continua de cuchillas centelleantes. Se movían con ferocidad borrosa que sus desgarbadas figuras no tenían derecho a poseer. Solo un ejecutor reaccionó lo suficientemente rápido como para disparar su arma. Saltaron chispas cuando la descarga del arma alcanzó al monstruo, pero ni siquiera lo detuvo. Los ejecutores quedaron hechos trizas sangrientas en poco tiempo. Las tiras de sangre que quedaban de ellos humeaban por el calor de las cuchillas que los cortaron en pedazos. Dios emperador, salva mi vida. Por todos mis pecados me arrepiento y te pido perdón, balbuceó Sass, incapaz de apartar la vista de las figuras sin alma que ahora avanzaban hacia él y los demás. No había ningún lugar al que pudiera ir. Cerró los ojos, pensando que la muerte estaba sobre él. Sintió un calor húmedo formarse en la entrepierna de su túnica y tembló de terror. Imaginó lo terrible que sería el dolor y rezó para que el sufrimiento fuera breve, como parecía ser para los demás. Pero el dolor nunca llegó. La puerta cerrada se abrió de golpe y 3 semidioses entraron en ella, vestidos con una armadura de un cerúleo brillante. El casco de uno era de un glorioso carmesí, y de los otros 2, de un blanco purísimo. Todos estaban adornados con sellos de pureza y baratijas doradas. Cada uno llevaba un escudo imponente, más grande que Sass, y blandía una espada larga. Golpeaban a los monstruos como un rayo. Aunque sabía que en otro contexto serían aterradores, aquí eran magníficos. Irradiaban una gloria imperial más poderosa que cualquier cosa que hubiera visto antes. Seguramente no lo son. No puede ser. ¡Marines espaciales!, gritó el hombre al que había preguntado por la puerta. ¡Los ángeles de la muerte del emperador! ¡Vengan a salvarnos! Sass había oído hablar de los marines espaciales. Había copiado relatos de sus victorias cientos de veces en su vida. En secreto, había pensado que eran un mito. Estaba equivocado, pensó. ¡Alabado sea el emperador! Observó con asombro cómo las espadas de los monstruos rebotaban en los escudos llenos de energía de los marines espaciales, con crujidos como rayos. Observó con asombro cómo las espadas de sus salvadores chocaban con las espadas de los atacantes en medio de una lluvia de chispas abrasadoras. Los ángeles de la muerte lucharon al unísono sin fisuras. Cada estocada, bloqueo y parada que hacían con sus espadas apoyaban los golpes de sus hermanos de batalla. Donde podían, se defendían entre sí si son oportunos bloqueos con sus escudos. En contraste, los monstruos de metal eran frenéticos, salvajes e individuales. En los estrechos confines de la cámara, sus movimientos frenéticos y su afán por enfrentarse a los marines espaciales los ponían en desventaja. Carecían de libertad de movimiento y en ocasiones obstaculizaban los ataques de los demás. El muro de armadura y escudo de los marines espaciales se volvió impenetrable para ellos. Finalmente, los ángeles de la muerte encontraron una abertura. Uno de ellos, el guerrero con el casco carmesí, cortó un brazo con forma de espada de una de las criaturas. Sin el giro constante de 2 espadas, el monstruo de metal era más vulnerable y un marine espacial pudo derribarlo, clavándole su espada en la cabeza. Lo atravesó con su gladius 4 veces más, hundiéndose profundamente en su cuerpo metálico y liberándose en medio de arcos saltantes de energía esmeralda, cortando las vértebras de acero que sostenían su cabeza y enviando el grotesco cráneo traqueteando por el suelo. Tras la caída de uno de sus enemigos, los marines espaciales avanzaron con más furia, utilizando su ventaja numérica y su fuerza divina para acorralar a sus enemigos. Recibieron el peso de ataque tras ataque contra sus escudos y comenzaron a agrietarse y astillar bajo los incesantes ataques. ¡No!, gritó Sass, cuando uno de los monstruos atravesó con su espada la hombrera de un marine espacial y le mordió profundamente el hombro, cortándole el brazo. El ángel de la muerte siguió luchando,
incluso mientras la sangre brotaba de su herida abierta. Aún levantaba su escudo, usándolo para proteger a sus hermanos de batalla y empujar a las bestias hacia una esquina aún más. Había estado en una especie de ensoñación observando el duelo, esperando una rápida victoria de los marines espaciales. Ver a uno tan herido le recordó el peligro de lo que se encontraban todos. De vuelta a la realidad, vio los restos metálicos del monstruo caído en el suelo moviéndose juntos, lentamente. No, dijo, cuando se dio cuenta de que estas bestias podrían poseer alguna vil habilidad para engañar a la muerte y funcionarse nuevamente. Puedo hacer, no soy un guerrero, pensó. Miró a los marines espaciales y los observó pelear. Sabía que nunca podría acercarse a ellos, pero algo en su intrépido coraje lo inspiró. Se puso de pie temblorosamente y corrió hacia una escopeta de uno de los ejecutores muertos había tirado. La tomó en sus manos con incertidumbre, sorprendido por su peso y con poca idea de cómo usarla. Vio las extremidades de metal arrastrándose para volver a unirse. La cabeza cortada ya se había fusionado de nuevo con el cuerpo propiamente dicho. Levantó la escopeta y apuntó a la masa mecánica que se retorcía. Cerró los ojos y cuando apretó el gatillo, el retroceso casi lo derribó. Sentía como si le hubieran golpeado el hombro con uno de los látigos de los cañones, y el ruido hizo que le zumbaran los oídos. Abrió los ojos. El monstruo de metal estaba ahora más destrozado que antes. Levantó los brazos en el aire, triunfante, riendo. ¡Por el emperador! Gratitud, ciudadano, dijo uno de los marines espaciales, hablando a través de su rejilla de comunicación. Su voz sonaba como grava raspando sobre una plataforma de hierro corrugado. Él era el que había perdido el brazo. Los otros dos marines espaciales habían despachado a otra de las bestias, y él se había retirado de la lucha mientras sus hermanos de batalla acababan con la última. Las habilidades repugnantes de estos alienígenas les permiten levantarse de la muerte. Hiciste bien en evitar que eso sucediera. Tu valiente intervención bien podría habernos salvado. Sass no sabía qué decir. El marine espacial era al menos 1 metro más alto que él, y quizás 3 veces más ancho. Nunca había visto tanto poder y tanta gloria antes. Lo abrumaba. ¿Tu herida, Ángel? Preguntó finalmente. Debo sonarle muy débil, pensó. Me recuperaré, dijo el marine espacial. Nuestros hermanos de batalla luchan para limpiar el resto de la basílica. Hay naves de desembarco en camino para evacuar a los sobrevivientes del ataque alienígena. No podemos escoltarlos hasta la zona de aterrizaje. Hay muchos más de estos necrones que matar. Lleven a esta gente a un lugar seguro. El simple hecho de que uno de los ángeles del emperador le pidiera que cumpliera con su deber pareció reforzar la determinación de Sax. Luchó por contener las lágrimas. Agarró la escopeta con más fuerza, sosteniéndola contra su pecho. De pie, en una especie de postura de atención a Mateo, que había visto adoptar a los ejecutores antes. En nombre del emperador, dijo. Y esa fue la historia corta que tenemos hoy. Es una historia corta, creo que es de la... Aparece en los relatos de la White Dwarf del 2020, un compendio de relatos. Esta es una traducción que hace una gente que tiene, bueno, tenía un grupo de Telegram, pero el grupo lo tumbaron. Pero bueno, en esta ocasión, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Esos eran desolladores, ¿no? De los necrones estos que tienen el virus ese desollador, que pierden toda la capacidad, entre comillas, por así mental que tienen, la poca capacidad mental que tienen, y pues quedan así todos loquitos, y se ponen piel humana y todo eso, y andan ahí nada más macheteando gente ahí, porque si no. Entonces, nuestro protagonista, el Sats ese, Sots, ya se me olvidó el nombre. Sats, ¿no? Uno de esta gente que transcribe los libros, que hace las transcripciones de los libros en el Imperio, que por alguna razón lo hacen todo de forma manual, como que las impresoras no existen. Pero bueno, como que la inventa de la imprenta nunca llegó. Y pues es un pequeño relato de él huyendo y finalmente siendo salvado por los ángeles del emperador, los gloriosos marines espaciales. En esta ecuación es una escuadra de War Marines. Sí, creo que son los War, que son los que llevan el escudo y espada solamente y pistola Volter.
Una unidad buena en el juego de mesa, o sea, pegan duro y machetazos, fium, fium, fium. Machetean bien, ¿no? Machetean bien, en resumen. Pues bueno, esta es toda la historia corta de hoy, sencillita, son pocas páginas, pero bueno, me gusta bastante las historias cortas de Warhammer, así sencillitas, son autoconclusivas, aunque me gustaría un poco más del contexto, ¿no? De la lucha de cuando salen puros desolladores de estos a machetear gente. Y curioso el poder del desollador, ¿no? O sea, la hoja pudo cortarle un brazo a un marine espacial de un tajo. O sea, eso es fuerte. Los necrones son rivales bastante jodones. Y ni hablar de su regeneración, ¿no? Ellos mismos se reconstruyen a sí mismos. Es complicado siempre matar a los necrones. Y si no se reconstruyen ahí mismo en el lugar, pues tienen sus arcas todas extrañas, donde ahí mismo también los pueden regenerar. También usan las escarabajitos esos chiquitos para regenerarlos, ¿no? O sea, dentro del lore, enfrentarse contra los necrones es una porquería. O sea, da asco. Pero bueno, esto viene siendo la historia de hoy. Muchas gracias por escucharme.